Hola y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en un concepto que, para muchos, es fundamental en la teología cristiana, extraído del libro Reformadores sin Reforma. Hablamos del ministerio quíntuple. A ver, ¿y si existiera un plan original para la Iglesia que, con el paso de la historia, se hubiera quedado como olvidado? Pues vamos a explorarlo. Y la pregunta con la que arranca todo este análisis es, bueno, es potente. ¿Es posible que a la Iglesia moderna, tal y como la conocemos, le falte algo? ¿Algo vital? O sea, que una de las instituciones más antiguas y extendidas del mundo esté funcionando, por así decirlo, a medio gas. Para que nos hagamos una idea, el autor nos propone una imagen muy gráfica. Imagina un cuerpo que tiene manos, pies, ojos, se mueve, hace cosas, está activo, pero le falta la columna vertebral. Y claro, sin columna, ¿qué pasa? Pues que no hay una verdadera alineación, falta ese soporte firme, esa estructura que le da una dirección clara. Es movimiento, sí, pero un poco sin rumbo. Pues bien, esa metáfora del cuerpo sin columna es, según esta fuente, la descripción perfecta de una iglesia que funciona sin la estructura fundacional que se detalla en la carta a los Efesios. Mucha actividad, mucha energía, pero sin ese eje central que lo sostiene y lo coordina todo. Vale, entonces, si el problema es la falta de una estructura, la pregunta lógica es, ¿cuál era la estructura original? Y aquí es donde nos metemos en el meollo del asunto. La fuente propone que sí, que existía un plan, un diseño original que, por diversas razones que ahora veremos, se fue perdiendo por el camino. Y el corazón de ese diseño gira en torno a este número, el 5. 5 funciones ministeriales distintas, que no personas, ojo, sino funciones, pensadas para trabajar en conjunto, en equipo. Aquí los tenemos: apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Y aquí viene lo interesante. El libro argumenta que hoy en día casi todo el mundo reconoce sin problemas al pastor, al maestro, incluso al evangelista. Son figuras familiares. Pero, ¿y los dos primeros? Apóstol y profeta. Ahí es donde empieza toda la controversia. Se sostiene que estos dos roles han sido o bien marginados o, peor aún, reinterpretados hasta ser casi irreconocibles. Para entender la figura del apóstol, el análisis nos saca por un momento del contexto puramente religioso. Fíjate, en el mundo grecorromano, un apóstolos no era un simple mensajero para nada. Era un término secular, casi político o militar. Era un enviado, sí, pero un enviado comisionado. Un representante oficial que actuaba con la autoridad directa de, por ejemplo, un general o un emperador. Así que la idea clave es autoridad delegada para construir algo. Y ojo, para no liarnos, la fuente hace una distinción que es súper importante. Hay, por así decirlo, dos líneas de apóstoles. Por un lado están los 12, los apóstoles del Cordero. Su misión era única y específica para Israel, ser testigos de la resurrección. Pero por otro lado está el apostolado del que se habla en Efesios 4, representado por figuras como Pablo. Este no está limitado a 12, y su función es más la de un arquitecto de la doctrina para la Iglesia universal. Son dos roles distintos. Y una lógica parecida se aplica al rol del profeta. No es lo mismo un profeta del Antiguo Testamento, que a menudo traía un mensaje de juicio y arrepentimiento dirigido a Israel, que el profeta del Nuevo Testamento. Según este análisis, la función de este último es muy diferente. Está enfocada en la edificación, en animar y en consolar a la Iglesia. Es una pieza fundamental, junto al apóstol, en la construcción de la comunidad. Vale, si este era el plan original, con sus 5 funciones, la pregunta del millón es, ¿qué pasó? ¿Cómo se perdió por el camino? Bueno, pues parece que para encontrar la respuesta tenemos que darnos un paseo por la historia, una historia de imperios y de cómo las instituciones van cambiando con el tiempo. La cronología que se plantea es bastante clara. Empezamos en el siglo I. El modelo quíntuple está activo en la Iglesia primitiva. El punto de inflexión llega en el siglo IV. Con el emperador Constantino, la Iglesia y el Imperio romano se fusionan, y la Iglesia adopta el modelo jerárquico romano, centralizando el poder en los obispos. Damos un salto al siglo XVI, llega la Reforma protestante. Un cambio doctrinal brutal y necesario, sin duda. Pero, y aquí está la clave del argumento, la Reforma cambió la teología, pero en gran medida mantuvo el esqueleto institucional heredado de Roma. Así que, según esta visión, lo que tenemos hoy es el legado de esa estructura incompleta, lo que ha llevado a una Iglesia fragmentada. Y con todo este bagaje histórico, llegamos a hoy, al centro de la controversia. Si este modelo es el original, ¿por qué hay tanta resistencia a recuperarlo? ¿Qué es lo que genera tanto debate en la actualidad?
Pues las razones son varias y bastante complejas. Por un lado, hay quien lo ve casi como una conspiración para tomar el poder. Lógicamente, es una idea que incomoda, y mucho, a las estructuras jerárquicas que ya están establecidas. Desafía el monopolio del poder. Pero también hay razones teológicas de peso. La creencia muy extendida de que los roles de apóstol y profeta simplemente cesaron con la primera generación de cristianos. En resumen, es una idea que por H o por B amenaza el statu quo. Y cuando parece que el tema no puede ser más polémico, el análisis abre otro melón, uno enorme. Señala lo que define como un escándalo histórico, la exclusión sistemática de las mujeres del liderazgo, y argumenta que esto no es solo una cuestión cultural, sino otra desviación del plan original. Y para sostener este argumento, se saca a la luz una prueba histórica bastante potente, una cita de Juan Crisóstomo, nada menos, uno de los padres de la Iglesia más influyentes. En el siglo IV, hablando de una mujer llamada Junia, dice textualmente: «Oh, cuán grande es la devoción de esta mujer, que sea considerada merecedora incluso del apelativo de apóstol». Es una afirmación tremenda. Se presenta como evidencia de que el liderazgo femenino a nivel apostólico no solo existía, sino que se reconocía abiertamente. Esto nos deja con una pregunta que resuena con fuerza. ¿Una apóstol femenina en las Escrituras? El nombre de Junia aparece en la Biblia y el análisis que ofrece la fuente sobre el texto original y la historia del nombre choca frontalmente con siglos de tradición posterior. Es, desde luego, un punto que genera un debate muy intenso. Muy bien. Después de este recorrido por la historia, la teología y las controversias, llegamos a la pregunta clave. ¿Y todo esto, por qué importa hoy? ¿Qué nos jugamos en la práctica con este debate sobre un diseño que parece incompleto? Pues la respuesta que se da es directa y bastante seria. Un ministerio incompleto, donde faltan piezas clave, lleva a una iglesia que se describe con palabras muy duras: infantilizada, dividida y, lo que es peor, vulnerable al engaño. La idea es que sin la visión completa, el cuerpo no puede crecer de forma sana. Pero, en contraposición a eso, el propósito del modelo quíntuple es justo lo contrario. No se trata de crear una élite con títulos rimbombantes, sino de poner en marcha 5 funciones para un objetivo muy concreto: equipar a todos los creyentes. La meta final no es el poder, sino la unidad y la madurez de toda la Iglesia. Construir ese cuerpo fuerte y bien coordinado del que hablábamos al principio. Así que, al final de todo este análisis, nos quedamos con una pregunta que lo resume todo. ¿Es el ministerio quíntuple una clave olvidada? ¿Una especie de plano maestro que podría traer una profunda renovación espiritual? ¿O es, por el contrario, un modelo peligroso que amenaza el orden y la estabilidad de las iglesias tal y como las conocemos? Es una pregunta abierta, y la respuesta, sin duda, da mucho que pensar. Gracias por habernos acompañado en esta exploración.